dedicar essas horas a um projeto tão pequeno como o nosso, mas com tanta vontade de podermos engajar numa luta muito importante, que é a igualdade, né? E a ideia de que a moradia, de que o bem-estar e que a cidade, ela deve ser feita para todos. Essa é a nossa luta aqui. Obrigada por estar. Gente, eu vou apresentar o Jorge. O Jorge Lobos, ele vem para esse terceiro encontro nosso do Projeto Migração. O Léo esteve aqui com a gente em todos os outros também, eu não sei se vocês estiveram. Mas a gente recebe, então, hoje o arquiteto e professor Jorge Lobos. Jorge Lobos, ele é fundador do Estúdio Arquitetura e Direitos Humanos, com atuação na Dinamarca, na Itália e no Chile. O Jorge, além de trabalhar nesses 3 países e ensinar nesses 3 países, ele também é um arquiteto ganhador de um prêmio chamado Prêmio Global de Arquitetura Sustentável, em 2019, em Paris. Atualmente, o Jorge é diretor do mestrado Emergência e Resiliência do Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, da UAV, que é a mesma escola que o professor Jacopo, que esteve aqui também da aula, em Veneza, na Itália. Também atua como docente da Universidade de Sassari, na Itália, e no Royal Danish Academy de Copenhague, é assim? E na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid. O Jorge tem vasta experiência com arquitetura emergencial e arquitetura em direitos humanos. Jorge, obrigada mais uma vez por estar aqui. Por favor, a palavra é sua. Gracias, Cristiana. Excúseme por la voz, que estoy un poco resfriado y casi espero poder terminar la conferencia. Y además porque voy a hablar en español, no en portugués. Entonces, excusas dobles por eso. El tema es arquitectura y derechos humanos, que es algo que hemos desarrollado por muchísimos años en distintos proyectos en distintas partes del mundo. Nuestra posición de arquitectura se basa en las ideas latinoamericanas de teoría de la arquitectura. Y en función de la teoría latinoamericana de arquitectura, hemos construido esta idea de arquitectura y derechos humanos. No me voy a extender mucho porque son muchísimos temas, son alrededor de 10 o 12 temas distintos que la arquitectura toca con los derechos humanos, pero básicamente vamos a hablar de algunos de ellos, no de todos, básicamente por un tema de tiempo. Pero el primero son los procesos culturales. Los procesos culturales que pertenecen etnográficamente a cada pueblo, cada comunidad. Cada comunidad tiene un proceso cultural. Y esto es un elemento que la arquitectura debería reconocer. Debería reconocer como parte de los derechos de las personas. Entonces, nuestros proyectos lo que intentan es defender siempre al menos un derecho humano. Dentro de esto, en esta conferencia, no voy a mostrar proyectos completos, voy a mostrar pedazos de proyectos o procesos de proyecto o alguna imagen de algún proyecto o algún diseño de proyecto. Y ustedes van a estructurar posteriormente su propia conferencia en función de lo que les ha interesado y en cómo pueden conectar estos distintos estímulos de pedazos de proyectos que hemos hecho en distintas partes del mundo, en todos los continentes, en realidad, los 5 continentes del planeta. El primero es un dibujo del lugar donde yo vivo, en Chile, que es el inicio de la Patagonia, una isla que se llama Chiloé, y donde existen palafitos exactamente como en el Amazonas o como en Filipinas o como en otros distintos lugares. Pero son palafitos de un clima frío. La marea, el agua sube 8 metros más o menos en este lugar cada día, por lo tanto cada día el paisaje cambia 2 o 3 veces al día. El otro fenómeno que me interesa mostrarles en estas imágenes es el fenómeno de entropía de los materiales, o sea, cómo los materiales se deshacen y cómo no existe la idea de restauración, idea de restauración que no es necesaria en este lugar del planeta. Las personas simplemente construyen una nueva obra
con los mismos conceptos en que habían construido la obra precedente. O sea, la obra perfectamente se puede degradar sin la necesidad que tiene la sociedad contemporánea de restaurar. Esto no es algo en contra de la restauración, es simplemente que existen otras posiciones en el planeta que también pueden ser consideradas. Esto es lo que ocurre en el norte de Europa, por ejemplo, en Escandinavia, en Dinamarca, donde concretamente yo vivo, que aquí sí se restaura. Y estas son construcciones también del mismo periodo de la imagen anterior que ustedes vieron en la Patagonia. Es un pequeño templo que sí se restaura y sí se protege. Es otra idea simplemente de cómo preservar la arquitectura. Esta es una imagen que me interesa muchísimo también, que es una imagen de un museo islámico donde encontré esta fotografía de principio del siglo XX de India y me parece muy sugerente, por eso la incluyo en esta conversación, porque podría ser este objeto que está inclinado, este objeto que está en ese lugar, podría ser perfectamente una embarcación, una casa, un lugar abandonado, una réplica de un animal, podría ser muchas cosas, pero es construcción popular y es algo de lo que los arquitectos podemos aprender e inspirarnos. Desde la India saltamos a Mali, en el norte de África, donde hay uno de los proyectos que a mí me resultan más fascinantes, que son las mezquitas musulmanas de influencia, de origen en Mali, que son construcciones de adobe. Y son construcciones de adobe que tienen estos pedazos de madera salientes, porque una vez al año hay algunas pequeñas lluvias, pero con esa lluvia el adobe se lava, se cae. Por lo tanto, la comunidad organiza una fiesta cuando pasa el periodo de lluvias y entre todos suben por estos pedazos de madera y vuelven a revocar, a estucar la mezquita. Y esto se hace todos los años. Es una actividad de la comunidad para mantener un edificio que es de una enorme belleza. Y también existe lo mismo en Siria, que es un poco más hacia el Medio Oriente, que son construcciones rurales, se llaman las casas abejas, reicha, las casas para campesinos, que tienen exactamente la misma técnica. Estos son 3 dibujos de Nepal, donde estuvimos trabajando el año 2015 y 2016, después del terremoto de Nepal, que hizo caer 7.000 escuelas, y son, para mí Nepal, Katmandú, Bhaktapur, que son las ciudades más grandes, son una lección abierta de arquitectura, una lección maravillosa de arquitectura en que cualquier estudiante que pueda visitar estas ciudades va a descubrir otro mundo que no nos lo enseñan en las escuelas de arquitectura. Por ejemplo, la primera imagen, esta de aquí, es podríamos llamar una gran piscina urbana que existen en muchos lugares de la ciudad, pero que pueden ser más grandes que este auditorio, pueden ser 2 o 3 veces este auditorio, y que tienen el objetivo de recuperar el agua en los tiempos de monzón, en los tiempos de lluvia. Entonces la ciudad no se halaga, la ciudad no se inunda, sino que el agua va a estos lugares. De ese modo el agua se acumula y puede ser utilizada en los tiempos de sequía. Cuando el agua se acaba, esto funciona como un lugar de encuentro urbano. Aquí hay actividades cotidianas o actividades religiosas. La segunda imagen, esta de aquí, es un corredor, es un pórtico, pero ellos no usan los pórticos como lo usamos nosotros. Nosotros usamos los pórticos para caminar y para avanzar, para protegernos del sol o de la lluvia. Ellos usan los pórticos para sentarse, para estar. Y la gente sigue caminando por las calles sin estar cubierto. Y además estos pórticos tienen una altura de 1 metro más o menos del nivel del suelo. De modo que las personas cuando están sentadas puedan seguir a la misma altura de los ojos de los que van caminando por fuera y mantener ese contacto visual con las personas. Y la tercera imagen, esta de aquí, es una plaza vista desde arriba. Es una plaza completamente distinta a las plazas que nosotros conocemos. Las plazas que nosotros conocemos en general son lugares abiertos. Aquí esta plaza está llena de objetos. Tiene 2 templos, tiene un corredor, tiene una fuente de agua, tiene un templo invertido que son excavados, que son templos para 1 o 2 personas, en que uno puede bajar y rezar
solo. Entonces aparecen muchísimos objetos y el espacio para moverse, el espacio intersticial es el espacio que sobra de estos objetos, lo que queda de estos objetos. Esto es uno de los corredores, como les comentaba, que no son para caminar, son para estar. Y aquí nos pasamos a Mozambique, sur de África, donde hemos trabajado en algunas escuelas públicas, pero ustedes pueden ver que esto está construido con lo que los mozambicanos llaman cañizo, que es un material muy ligero con el que construyen sus viviendas. En este lugar existe un río que se llama San Pepe, y el río inunda el país, corta el país una vez al año. Es una inundación enorme. Y cada vez que produce esta inundación, las casas se eliminan, se desaparecen. Y las personas las vuelven a construir. Esto es todos los años. Es un proceso continuo. Cuando uno mira esta fotografía y ve la coincidencia entre arquitectura, vivir y naturaleza, no puede dejar de asombrarse, ¿no?, por la belleza que esto tiene, a pesar de la pobreza económica que puede significar, pero de la gran belleza estética que esto también puede tener. Y no puedo incluir a última hora hoy una imagen que me resulta de las más bellas que he visto, que es una imagen de Sebastián Salgado, un fotógrafo brasileño, que está expuesta en la galería, en el centro CESC Pompeya de Sao Paulo, que hizo Lina Bobardi, y que es una de las construcciones de ustedes, de vuestras construcciones, del Amazonas, y en la cual me encantaría que pudiéramos inspirarnos para hacer algún proyecto juntos acá. Bueno, el segundo tema son las emergencias humanitarias. Las emergencias humanitarias son el gran detonante para hablar de arquitectura y derechos humanos. Las emergencias humanitarias y la resiliencia. Aquí hay un diagrama que hicimos a principios de los años 2010, 2008, donde mostramos el ciclo continuo de las emergencias humanitarias. Las emergencias humanitarias se dividen básicamente en dos: las emergencias naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, etc., y las emergencias producidas por el hombre, conflictos sociales, falta de vivienda, guerras civiles, etcétera, etcétera. Y ha aparecido una tercera categoría, ahora, que es la crisis climática, que es una mezcla de ambas, que no es ni solamente producida por el hombre ni solamente la naturaleza, es un producto del tiempo contemporáneo. Pero cuando vemos este círculo de emergencia, descubrimos que más del 80% de las emergencias humanitarias del planeta son predecibles. Nosotros sabemos que van a ocurrir y sin embargo no estamos preparados para ellas. Por ejemplo, el terremoto en Chile del año 1960, el cual hablan mis abuelos y mis padres, que le afectó muchísimo la vida de todos ellos, porque fue el terremoto más grande que ha registrado la sismografía moderna. Es 9,5 grados, que es enorme. O sea, un terremoto grado 7 puede devastar por completo una ciudad. Esto fue 9,5, que se expone, la escala Richter es exponencial, no es gradual matemáticamente. O sea, pasar de 7 a 9 es un incremento de fuerza telúrica infinitamente superior. Pero la emergencia humanitaria que transformó nuestra visión de la arquitectura fue esta: el terremoto y tsunami de Indonesia del 2004, que ocurrió el 25 de diciembre. ¿Y por qué cambió nuestra visión de la arquitectura? Porque derribó uno de los mitos que tenía nuestra profesión, el mito en que no tenemos dinero para trabajar en emergencias humanitarias, que los arquitectos no tenemos recursos económicos para ir a estos lugares. Lo que Indonesia demostró en ese momento es que eso es falso. Tenemos muchísimo dinero para hacerlo. En este caso, Indonesia recibió 3 veces más dinero del necesario para reconstruir el país. ¿Y por qué recibió esa cantidad? Porque murieron 200.000 personas. Pero no fue exactamente por eso, sino que fue porque murieron 200.000 personas en una zona turística en la cual habían europeos. Habían italianos, alemanes, españoles, franceses, y estos gobiernos comenzaron a donar dinero para la recuperación de Indonesia. Si hubiera sido solamente muertes de Indonesia, seguramente esto no habría ocurrido. Pero esto demostró
que cae un mito en la arquitectura, en que no hay dinero para este tipo de trabajos. Y en realidad sí lo hay. El segundo, quizás mito que tenemos en este tema es eh, que lo descubrimos cuando trabajé en la Universidad Politécnica de Madrid y descubrimos dos elementos de los arquitectos. Uno es que el 90-95% de los arquitectos viven en los lugares más ricos del planeta. Están concentrados. O sea, si uno hace un mapa de los arquitectos en el mundo, ve que los arquitectos están concentrados en los lugares más ricos. Y eso significa que hay una desvinculación con los problemas sociales como este. Y esa desvinculación produce un segundo fenómeno, que 2/3 de la humanidad no tienen ninguna relación con la arquitectura profesional. 2/3. Eso significa 4.500 millones de seres humanos que no tienen ninguna relación, no saben lo que es un arquitecto, no saben lo que es la arquitectura. Por lo tanto, cuando tenemos estos datos a mano, nos preguntamos cómo los arquitectos podemos lamentarnos de que no tenemos trabajo. Los arquitectos tenemos muchísimo trabajo en el mundo, simplemente que no está en los lugares donde vivimos, está en otros lugares. Bueno, por ejemplo, en los campos refugiados, que es el tercer tema de la arquitectura y derechos humanos. Los campos refugiados se dividen básicamente en tres. Esta es una categoría, voy a mostrar dos categorías acá. Esta es el campo refugiado en alta densidad, principalmente de palestinos que emigraron hace 70 años a los países vecinos, Siria, Líbano, entre otros. Este es el campo de Al-Chatila, en Líbano, donde después de 70 años los palestinos siguen teniendo estatus de refugiados. No son ciudadanos del Líbano. Siguen en un campo, en un lugar concentrado, donde la única posibilidad de crecer que tienen es hacia arriba. Por lo tanto, aquí veíamos cómo un niño crece en este lugar, o cómo un niño y una niña, en portugués creo que es meninos y meninas, ¿no? ¿Cómo crece en un lugar? ¿Cómo va la escuela en este lugar? ¿Dónde están los lugares públicos? ¿Dónde están los playgrounds, los lugares de jugar? Y pensamos que quizás en esta zona podríamos crear playground para niños y niñas en los techos de las casas, en las azoteas, porque ya no hay lugar público. Y estos son dos dibujos de eso. La segunda categoría de campos refugiados son los campos en extensión, son los campos planificados. Este es el campo de Zaatari en Jordania, producto de la guerra con Siria, donde llegaron 200.000 personas. En 6 meses este campo de refugiados creció de 0 habitantes a 200.000. Creo que 200.000 es la cantidad de habitantes que tiene Presidente Prudente. Imagínense que Presidente Prudente surge de 0 en un lugar y crece a 200.000 en 6 meses, en lugar de la historia que ustedes tienen. Todos los problemas que eso significa, todos los problemas que eso puede llevar a cabo. ¿Cómo los arquitectos resolvemos esto? Y dentro de las infinitas dificultades que hay en un campo de refugiados, nosotros nos centramos en las escuelas. Porque en este lugar, cuando llega el equilibrio del campo de refugiados a 100.000 habitantes, cuando baja de 200.000 a 100.000, vemos que hay 40.000 niños que tienen que ir a la escuela y de los cuales solo va 10.000 o 12.000. ¿Por qué razón? Porque solo habían 3 escuelas muy grandes, concentradas, y se puede ver alguna, y este campo tiene kilómetros de largo. Por lo tanto, caminar por este lugar es muy peligroso, es muy lejano, sobre todo para niños pequeños, y simplemente no van a la escuela. El promedio de vida de un campo de refugiados es entre 8 y 14 años. Imagínense lo que significa que un niño o niña no va a la escuela por 8 a 14 años. Esto es del 2012, esta fotografía. Hoy día estamos en el 2022 y el campo sigue existiendo, llevamos 10 años. Entonces, son 10 años que los niños no van a la escuela. Por lo tanto, es una generación perdida. Y nuestro proyecto como arquitectos era decir, bueno, si no podemos construir escuelas muy grandes porque se necesita mucho dinero y los donantes de dinero a las Naciones Unidas temen que van a construir un gran edificio y después queda abandonado porque el campo desaparece, ¿qué podemos hacer? Bueno, una solución es construir cientos de pequeñas escuelas en todos los lugares del campo y vecino a los pozos de agua, donde está el agua, porque ahí las madres tienen que ir todos los días a buscar el agua y pueden dejar a los niños. Estos son
los ensayos de modelos que comenzamos a hacer para ese campo. El proyecto se basó en una construcción en función de sacos, que son bolsas de un material desintegrable en que uno puede poner tierra adentro y con eso va construyendo, va acumulándolo y va haciendo estos domos, estas cúpulas. Aquí estamos en la oficina, en el estudio, viendo distintas opciones y construimos otro modelo en la Bienal de Arquitectura de Valparaíso, en Chile, que era para demostrar que podíamos construir un aula en 5 días con 15 alumnos o 20 alumnos estudiantes de arquitectura que no tenían experiencia anterior de construcción. Esta es la primera aula construida en el campo de refugiados. Y aquí ustedes pueden ver la relación que había con las fotos iniciales. Por eso les digo que esta conferencia es una sumatoria de imágenes y que ustedes tienen que ir asociando. Este es un segundo proyecto para el campo de refugiados, pero en ese momento, al estar trabajando en ese lugar, descubrimos que solo el 10 al 20% de los refugiados vivía dentro del campo. Y el 80% del dinero de las organizaciones internacionales iba a ese campo. Pero el otro 80% de personas vivía fuera del campo de refugiados y recibían muy poca ayuda. O sea, había una desproporción total entre las personas que viven dentro del campo de refugiados, que reciben gran atención, y las que están fuera, en alguna parte, que reciben muy poca atención. Por lo tanto, esta escuela era de 9 aulas y fue construida con refugiados sirios y personas de la comunidad en Jordania, más algunos palestinos, que tampoco tenían experiencia de construcción previa. Y es un edificio ya bastante más complejo. Esta es la biblioteca de la escuela. Está inspirada en las construcciones de Turquía, de los baños públicos, que tienen luz desde el cielo. Intentamos hacer lo mismo en este lugar. Bueno, esta es otra imagen que es una historia más larga. Cuarto tema, crisis climática y sostenibilidad social. Volvemos a la Patagonia de Chile, a Chiloé, que es el lugar donde yo vivo, que cuando uno lo mira del aire podría parecerse un poco a Presidente Prudente, excepto que tenemos mucho mar en muchos lugares, pero cuando veía el aterrizar hoy día, veía mucha similitud con el sur de Chile, con las colinas y la topografía. Bueno, esta es una imagen típica de ese lugar, todos de madera. Esta iglesia, que es enorme, de madera. Los pequeños poblados tienen iglesias muy grandes de madera, porque una vez al año se realiza una ceremonia donde vienen todas las personas de otros pueblos. Entonces las iglesias son enormes, son centros culturales realmente. Pero ustedes pueden ver también aquí las casas vecinas a la iglesia y el cementerio, que si nos aproximáramos al cementerio, si hiciéramos un zoom, veríamos que también son construcciones, son pequeñas casas, no más altas que esto, y también son de madera. Porque la idea que tiene esta comunidad y toda la Patagonia es que el cuerpo desaparece, se desintegra y la construcción también tiene que desintegrarse. No existe la idea de ser una tumba permanente de piedra o cemento para que dure por la eternidad, porque el cuerpo no dura la eternidad. Bueno, y esta es otra imagen de otro poblado de ese lugar que a mí me gusta mucho, una imagen de hace unos 20, 25 años atrás, y que demuestra cómo todo se puede construir con un solo material. En este lugar todo está construido con madera, pero todo, excepto los clavos. Los clavos son las trabas, exacto. Pero originalmente, hace 1 o 2 siglos, tampoco usaban metal, usaban madera para hacer las conexiones. O sea, todo era de madera, ahora ya se usa metal. Pero vamos a ver, por ejemplo, este es un puente que une 2 zonas del poblado y es de madera. Estas embarcaciones son de madera. Aquí hay un muro de contención de tierra que también es de madera. Las fundaciones de las casas, como vieron en la imagen inicial, los palafitos son de madera. Las estructuras de la casa y las cubiertas son de madera. El techo de la casa es de madera. Las ventanas y las puertas son de madera. Si ustedes entran a la casa, van a ver que todos los muebles son de madera. Las camas, las mesas, las sillas. E incluso hay bicicletas de madera. O sea, todo lo que pueden hacer, lo hacen con un solo material. Y eso demuestra la posibilidad
que tenemos los arquitectos de observar un lugar en términos culturales y poder aprender de la técnica que existía originalmente. Esta es una de las maderas que usan, que se llama alerce, que es una de las más bellas. Y estos son algunos de los proyectos que hemos hecho nosotros en este lugar, que todos también son de madera. Aquí saltamos a las islas Maldivas en relación a crisis climática. Mostraba lo de Chiloé en relación a crisis climática porque ellos son capaces con un solo material de generar un ciclo de vida y de desintegración de la arquitectura que es parte de una especie de ciclo ecológico normal y de protección del medio ambiente que está hecho de una forma natural, sin teoría detrás, simplemente porque es así, es un hecho. Pero las Islas Maldivas tienen un problema enorme. El planeta se ha contaminado por las zonas industriales más ricas, principalmente Europa y Norteamérica, y países como estos pueden desaparecer. El promedio de altura del terreno en Maldivas es 1,20 m, 1,2 metros. Es el promedio de altura de la tierra del país. Si las proyecciones de los científicos son correctas y el cambio climático produce un alzamiento del mar de 50 centímetros o 1 metro, este país desaparece. El punto más alto de este país es 2,10 metros, o sea, algo así. Esa es la cumbre más alta que tienen. Son islas de coral, cientos de islas de coral, y la fragilidad del planeta del país es enorme. Estas son las construcciones. Todo es difícil, traer materiales de construcción es difícil. Por lo tanto, el presidente de este lugar estaba intentando trasladar a los 300.000 o 400.000 habitantes de su país a India o a Sri Lanka. Y nosotros ya sabemos que eso es un gran conflicto y significaría un gran problema cultural también. Por lo tanto, comenzamos a pensar proyectos con la Academia de Arquitectura de Dinamarca y con nuestro estudio para ver cómo era posible recuperar ese lugar. Pero no voy a mostrar esos proyectos porque son complejísimos y si empiezo a hablar de ellos no paramos más, ¿no? El tema 5 es producción de alimento y agua. Muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver la arquitectura con la producción de alimentos? Tiene que ver muchísimo. La arquitectura tiene mucho que decir sobre esto. Visitamos con el director de la Escuela de Venecia el edificio principal de la FAO, que es de Naciones Unidas. La FAO es la central de alimentos y de organización agrícola de las Naciones Unidas, que está en Roma. Y tienen 2.000 empleados, 2.000 personas que trabajan en este edificio. Le preguntamos a la persona que nos recibió cuántos arquitectos trabajan aquí con ustedes. Y no había ninguno. No había ningún arquitecto trabajando en la FAO, donde ellos hacen huertos urbanos para favelas y slum. Producen muchísimos huertos urbanos. Hacen parques urbanos con árboles que producen fruta para dar alimento a las comunidades más pobres. Producen lugares de pesca en torno a las costas y diseñan. Producen zonas agrícolas donde hay galpones y donde hay distribución de la tierra y donde hay construcciones para campesinos y donde no hay ningún arquitecto trabajando en esos lugares. Esto les demuestra una vez más que nuestra profesión está completamente desenfocada de la realidad social. Tenemos urgentemente que reenfocarla. Y eso, más que responsabilidad nuestra en este momento, que quizás nosotros somos los culpables de haber llegado a ese nivel, va a ser responsabilidad de ustedes cambiarlo. Y de ustedes de crear esas nuevas posibilidades de trabajo. Voy a mostrar 2 proyectos en relación al agua. Uno es en Palestina, en la zona de Ramala, en lo que se llama la zona C. La zona C es una zona administrativa que pertenece a Palestina, pero que está controlada por Israel en términos administrativos políticos. Es decir, cualquier acción que ocurra en la zona C de Palestina tiene que ser consultada a la administración israelí y en general ellos niegan la posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, si uno quiere hacer un pozo de agua, tiene que excavar en el terreno y para excavar tiene que pedir autorización. Y la autorización es denegada. Al denegar la autorización, si uno no encuentra agua y no tiene agua, lo que hace una familia es abandonar el lugar, porque no puede vivir ni puede cultivar. Cuando se abandona el lugar, se produce la ocupación. Bueno,
Dentro de eso queríamos ver cómo la arquitectura podía trabajar y encontramos una norma que decía que existía la posibilidad de restaurar pueblos históricos, que hay muchísimos pueblos históricos que son antiquísimos. O sea, cuando nuestra historia, que tiene 500, 1000 años, 500 años o 1000 años en Latinoamérica de urbana, bueno, la historia inca y maya tiene muchos más, pero aquí estamos hablando de miles de años. Y descubrimos 50 villas que tenían pozos históricos que podíamos restaurar, pero fracasamos porque no aceptaron nuestra teoría. Este fue un proyecto que fracasó. Y otro tema que nos llamó la atención en Palestina es que el muro que divide los dos países está construido por ingenieros y también por arquitectos. O sea, hay personas, planificadores urbanos, arquitectos, ingenieros, profesionales como ustedes y como nosotros, que no trabajan para la democracia, ni para la civilidad, ni para la ciudadanía, sino que trabajan para la guerra, que es exactamente lo contrario, para la segregación y para la separación entre las personas. Bueno, eso también es parte de nuestra profesión, lamentablemente. Nosotros esperamos que los profesionales que educamos y que trabajan que estudian en nuestra escuela, hagan exactamente lo contrario. Y ahí tenemos otro proyecto que es en el desierto de Atacama, que aún no fracasamos en este proyecto, esperamos que no sea así. Es una pequeña villa, un pequeño poblado de 1000 habitantes, todos ellos mineiros creo que se dice en portugués, muy parecido y van a entender ustedes, pero que tiene una característica, está en medio del desierto, en medio de la nada, y tiene 3 grandes empresas mineras en 3 puntos cardinales distintos. Como ustedes pueden ver aquí, las minas de cobre en Chile actúan en lo que se llama atajo abierto, es decir, abierta al cielo. No son minas subterráneas, son montañas que se van destruyendo con explosiones de TNT todos los días. Y ahí se disuelve y se encuentra la piedra de cobre, y esas son las que transportan hacia las zonas de producción. La explosión de TNT produce polvo en suspensión, y este pueblo que está al centro de este lugar, de acuerdo a cómo viene el viento, siempre recibe este polvo en suspensión. Resultado final, este pueblo tiene un promedio de calidad de vida mucho más alto que el promedio de Chile. O sea, el estándar de vida de estos mineros es mucho más alto que el de Chile. Tienen piscinas, campos de fútbol, centros culturales, escuelas, tienen todo. Todo lo que una comunidad precaria o una comunidad de un barrio podría desear. Pero lo que no tienen es salud. Su nivel de salud es muy inferior al promedio de Chile. ¿Por qué? Por el polvo de suspensión. Porque están respirando todos los días la contaminación que viene de las minas. Y es una situación muy paradojal, porque es difícil que los mineros se puedan oponer a esas minas, a las empresas mineras, porque son las empresas mineras las que les dan trabajo. Por lo tanto, estamos haciendo un proyecto que es muy delicado, que es un proyecto que hay que trabajar con pinzas para no herir susceptibilidades, y el proyecto es tomar toda el agua que recibe el pueblo, una vez que la han usado, el agua de alcantarillado, sewage en inglés, creo que en ensayo o algo así en portugués, sí, salgado, sí, que es el agua que ya se ha usado. Nosotros tomamos toda esa agua y con una tecnología de Suecia la transformamos y creamos lugares verdes. Esto es muy fácil de hacer, es muy simple, son membranas. Y no usamos ni una gota de agua extra. O sea, tomamos el agua que existe y creamos un oasis en torno al pueblo, de modo de protegerlo del polvo en suspensión. No se protege al 100%, pero va a disminuir considerablemente. Este proyecto va a durar como proyecto 3 a 5 años y como construcción 15 a 20 años. Es un proyecto de larguísimo aliento. Estos son los datos que encontramos en este lugar. La Organización Mundial de la Salud habla de que para que una ciudad sea sostenible necesita 50 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Brasil tiene una gran ventaja, que ustedes tienen áreas verdes en todas partes. O sea, donde hay un espacio libre va a crecer algo. El problema que pueden tener es que eso no es público. O sea, tienen que ser áreas públicas. O sea, quizás el desafío para ustedes es cómo transformar eso en espacios públicos para la comunidad.
el promedio de Chile es muy bajo. Esto es lo que dice el gobierno y lo que dicen algunas instituciones, es 4 metros en realidad, 4 metros cuadrados por habitante. Sea 4 o sea 6, es muy bajo. O sea, estamos hablando de un 10% de lo que dice la Organización Mundial de la Salud como ciudad sostenible. El mínimo aceptable para una ciudad es 9 metros cuadrados. O sea, Chile está por abajo de todos los parámetros. Pero en el norte de Chile, que está el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del planeta, es 1,6 metros cuadrados. O sea, es ya 5 veces más bajo, 6 veces más bajo que el mínimo aceptable para tener un nivel de vida básico. Y además, cuando analizamos estos datos, en la ciudad más grande del norte de Chile, que es Antofagasta, cuando analizamos esos datos vemos que ese 1,6 metros por habitante no es que tú tienes 1,6 y yo tengo 1,6 y tú tienes 1,6. No, es que el 10% de la población concentra todas las áreas verdes públicas y el otro 90% de la población no tiene nada. O sea, el promedio además de 1,6 tampoco es exacto en la realidad. Es que el 90% de la población no tiene nada y el otro 10% tiene todo. Y de hecho el otro 10% está en los estándares normales, está en los estándares que la Organización Mundial de la Salud pide como aceptables. Bueno, este es un esquema de las aguas grises, que se llama, porque recuperamos las aguas, excepto las aguas del toilet. Todas las otras aguas, porque las aguas del toilet es un poco más complejo recuperarlas. Y si nosotros hacemos esta operación de ingeniería y de urbanismo y de planificación y de paisajismo, podemos obtener que cada persona de este pueblo podría producir entre 10 y 20 metros cuadrados de área verde. O sea, el agua que una persona consume, si la logramos recuperar y la ponemos en jardines y parques, esa persona podría producir por sí sola entre 10 y 20 metros cuadrados de área verde. Lo que significa que este pueblo, desde 0 metros cuadrados que tiene ahora de área verde, podría pasar a tener 4 o 5 veces más que el promedio que tiene Chile. Bueno, equidad social y calidad arquitectónica. En general nosotros nos encontramos siempre con una paradoja en la arquitectura, en que se divide en dos, para hacerlo muy simple, ¿no? La arquitectura profesional y la arquitectura humanitaria o social. La arquitectura de calidad y la arquitectura para los pobres. Nosotros esperamos romper ese paradigma y lograr unir estos dos parámetros. O sea, cómo la calidad arquitectónica puede también llegar a todos los sectores sociales. O sea, cómo esta idea de que existe arquitectura y arquitectura humanitaria, la arquitectura humanitaria esta arquitectura de segunda clase, cómo esta idea es falsa. Nos interesaría demostrar eso con proyectos y es lo que hemos intentado hacer durante toda la vida. Además, para entender que el derecho a las personas no es solo el derecho a la vivienda. Si nosotros podemos tener escrito el derecho a la vivienda en la Constitución, pero significa que el gobierno te puede dar un contenedor o te puede dar una tienda y ahí tienes una vivienda, ¿no? El tema es el derecho a la arquitectura y la arquitectura como parte del conocimiento acumulado de la humanidad. La humanidad ha producido un conocimiento que se llama arquitectura y ese conocimiento pertenece a todos nosotros. Entonces, ¿cómo las personas pueden usar y usufructuar y ser beneficiadas por ese conocimiento que ha producido la humanidad? Ese es nuestro desafío. Para eso voy a mostrarles algunos pequeñísimos proyectos con el grupo que estuvimos hoy día trabajando. No sé si hay alguno aquí de los que estuvimos en la oficina de Cristiana. Hay uno, allá sí. Hay otra persona acá. Vimos este proyecto que es en Nepal. Después del terremoto del 2015, donde cayeron 7.000 escuelas, Nepal tiene un gobierno comunista que tiene dos raíces, un ala marxista y otra ala maoísta, que convivían con una monarquía, pero la monarquía murió hace 8 o 10 años porque uno de los familiares decidió en una fiesta y una boda asesinar a 25 de los otros, por lo tanto la monarquía desapareció y quedó solo el gobierno comunista. Y el gobierno decidió que que todos los niños de Nepal tienen que tener las mismas condiciones. O sea, todos los niños de Nepal tienen que estudiar en escuelas iguales, que sean construidas en cemento y acero, y que tienen que tener las mismas condiciones para todo el país.
lo que es correcto y es lógico y cualquiera de ustedes diría sí. Nosotros también dijimos sí cuando escuchamos esto. Pero cuando llegamos a Nepal y vimos que gran parte de estas escuelas habían caído en las zonas rurales, en las zonas que están en las montañas, visitamos varias escuelas y tuvimos que andar 8 horas en un bus subiendo las montañas, que eran solo 150 o 200 kilómetros. Paramos, tuvimos que caminar 6 horas más para llegar a la escuela, porque no había nada más, ¿no? ¿Cómo llega una empresa constructora a construir con cemento y acero a ese lugar? Es imposible. Por una parte eso, y por otra parte, Nepal no produce cemento ni produce acero. El cemento y el acero lo traen de Japón, y Japón era el gran donante post-terremoto. Por lo tanto, Japón dona dinero. Donar se entiende lo que significa donar, no dar dinero. Donar dinero a Nepal, y Nepal después tiene que comprarle el cemento y el fierro a Japón, que Japón lo transporta en sus líneas aéreas con sus ingenieros y con sus empresas constructoras a construir en Nepal. El gobierno comunista decidió que ninguna ONG ni Naciones Unidas iba a intervenir en Nepal, que ellos iban a recibir el dinero y ellos iban a decidir cómo se distribuye ese dinero, lo que produjo muchísimas complicaciones en las organizaciones internacionales. De hecho, en el 2017-18, que fue la última vez que visitamos el lugar, había un 50% del dinero que se había donado a Nepal que nadie sabía dónde estaba. Entonces, lo que dicen las organizaciones internacionales es, bueno, esto es corrupción, por eso nosotros tenemos que estar dentro. Pero cuando empezamos a analizar los números de las organizaciones internacionales, 2/3 de ese dinero no va al país. Va a salarios de profesionales de su propio país, va a empresas constructoras de su propio país, va a materiales que son comprados en el propio país que donó. Por ejemplo, Alemania hace una donación de dinero. Alemania compra materiales en Alemania, contrata arquitectos alemanes, transporta los materiales en Lufthansa, que es alemana. Resultado final, más del 60%, 2/3 de dinero no llega a Nepal. Entonces, cuando vemos estos números, yo digo, prefiero la corrupción del país. Prefiero que se pierda el 50%, porque ese 50% del dinero se va a perder y va a quedar de alguna manera en Nepal. Va a quedar de alguna manera en los bolsillos de alguien, pero va a estar ahí. El otro dinero, los otros 2/3, no entran nunca al país. Bueno, estas son parte de la historia de la cooperación internacional y de los proyectos en los que nos toca intervenir. Por lo tanto, intentamos convencer al gobierno que teníamos que construir en madera, no en cemento y acero, porque madera tenían muchísima, pero no pudimos, no fuimos capaces, pero sí logramos no construir una escuela, pero construir un espacio social que sirve para la escuela. Hicimos varios modelos y este es el trabajo final, que es un espacio circular en una pequeña plaza, en relación a todas las imágenes y los dibujos que habíamos visto anteriormente. Pero una anécdota, nos encontramos con esto. Nosotros enviamos de nuestra oficina en Copenhague a una arquitecta con los modelos hechos en unas cajas muy fáciles, ¿no? Para que llegara a Nepal, fuera a la comunidad y comenzaran a hacer el trazado de obra. El trazado es el dibujo en el suelo. Cuando hicimos el trazado de obra, descubrimos que ellos no habían movido las piedras y los árboles seguían ahí. Entonces preguntamos qué pasaba, si teníamos que mover el proyecto, hacer algo, y resulta que todo esto es sagrado. Los árboles son sagrados, las piedras son sagradas, estos pequeños objetos que están aquí también son sagrados, y si un día de construcción cruzaba un animal la obra y decidía quedarse en la obra, tampoco podían tocarlo y la obra se paraba. Todo es sagrado. Por lo tanto, el proyecto tuvo que empezar a moverse entre medio de las piedras y los árboles para poder ser construido. Y finalmente quedó algo así, con árboles dentro, árboles fuera, piedras adentro, las fundaciones se movieron. Y bueno, pero eso es parte de la belleza de la arquitectura, parte de este conocimiento de los seres humanos y de esta comprensión del otro, más que comprensión de nuestro propio proyecto. Volvemos de Nepal a Chiloé, que es el lugar donde yo más he trabajado, en la Patagonia de Chile.
y donde la madera, como ustedes vieron en las imágenes anteriores, es lo que construye todo. Nos correspondió hacer una escuela de 3.000 y algo metros cuadrados, bastante grande, para 1.000 alumnos, y la escuela, exactamente como en Nepal, había una norma en Chile que decía que se debía construir en cemento y acero, porque debía durar 50 años, en lo que todos estamos de acuerdo. El problema es que en esta región no hay mano de obra, trabajadores que trabajen bien en cemento y acero, pero sí hay muy buenos carpinteros. Por lo tanto, intentamos decirle al gobierno que podíamos hacer la escuela en madera. Nos demoramos 5 años en convencer al gobierno, 2004 al 2009. Logramos cambiar la norma, se construyó esta escuela e hicimos un 50% más de metros cuadrados con el mismo budget, con el mismo presupuesto, con el mismo dinero. O sea, la escuela pasó de 3.000 metros a 4.500 metros cuadrados con el mismo dinero. Solamente porque trabajamos con maderas de la zona, con carpinteros de la zona y con la experiencia cultural que existía en ese lugar. Y ahora en Chile se pueden hacer escuelas de madera y se están haciendo muchísimas. Y de hecho, no por este proyecto, era por un movimiento que ya Chile traía desde mucho tiempo, de volver a estos materiales sostenibles. Este es otro proyecto que hicimos el año 90 y algo, que es una pequeña iglesia en relación a las otras iglesias que ustedes habían visto, y que tiene una característica que se hizo con donaciones de la comunidad y con trabajo de voluntarios, y que tiene el suelo de arena de pedrecillo. Fundamentalmente porque se acabó el dinero y teníamos que inaugurar la obra y no sabíamos qué hacer, y uno de los carpinteros que trabajaba con nosotros nos recomendó que podíamos usar una piedrecilla muy compacta que podía producir un suelo muy denso. Yo había pensado inicialmente en arena, pero era imposible porque esta es una iglesia donde iba mucha gente de edad, gente mayor, abuelos, y por lo tanto les iba a ser difícil caminar en la arena. Pero se hizo este suelo y resultó maravilloso, quizás es el suelo más bello que me ha correspondido construir en mi vida como arquitecto, porque además produce un fenómeno muy especial. Cuando la gente entra a esta iglesia, camina y estas piedrecillas producen un sonido. Como la iglesia es de madera, ustedes vieron aquí que es curva, produce un sonido que se amplía. Es como estar dentro de un instrumento musical. El segundo paso que las personas dan es mucho más leve y el tercero es mucho más leve. De algún modo se produce un acto místico al entrar a este lugar. Pero fue por casualidad, por azar, por accidente, no porque lo hubiéramos pensado en el momento de hacer el proyecto. Y esos son los elementos que les pido que pongan atención en su vida profesional. Cómo algo que es un accidente puede resultar bello, puede resultar un valor para el proyecto, como en Nepal, en que todo era sagrado, o aquí, que no teníamos dinero y usamos piedrecillas. O esto, por ejemplo, que también es en la misma iglesia, que en la cumbre de la iglesia, en la cumbre del galpón, hicimos una línea de vidrio transparente y creamos una pantalla de madera para que la luz no entrara directamente y la luz pueda resbalar por las paredes y caer. Pero como la madera que pudimos comprar no era seca, estaba húmeda porque era más barata, la madera empezó a abrirse, se empezó a secar, reduce su dimensión y comenzaron a aparecer estas líneas. Que cuando vimos esas líneas, en lugar de preocuparnos por el problema constructivo que había, nos parecieron de una gran belleza. Y parte simplemente del proyecto, de parte de la realidad de esta construcción. Esta construcción se hizo el año 92, tiene hoy día 30 años, yo la visité en el verano y sigue exactamente igual. Y aquí saltamos a Mozambique, sur de África, donde trabajamos para un proyecto de emergencia humanitaria en este lugar de inundación donde ustedes vieron estas casas de cañizo. Queríamos construir alguna obra que pudiera proteger a la comunidad cuando vinieran las lluvias y cuando viniera la crecida del río, y no había dinero para hacer ese proyecto. Pero sí había dinero de UNICEF, que es la Organización para la Educación de las Naciones Unidas, para construir escuelas. Por lo tanto, decidimos que la escuela iba a ser la plataforma de sobrevivencia. Trabajamos con esta comunidad y si ustedes ponen atención, en esta reunión solo hay mujeres. En esta comunidad los hombres no trabajan. Los hombres dan la autorización para que sus mujeres trabajen.
Y son las mujeres las que construyeron la escuela. Y construyeron esta escuela con dos albañiles profesionales. Albañiles se dice las personas que trabajan en cemento y en ladrillo, dos trabajadores profesionales. Sí, pero profesionales. Habían dos que eran profesionales pagados y ellos le enseñaron a todas las mujeres. Estas son otras imágenes de esos proyectos de escuelas en Mozambique. Y esto es una imagen completamente distinta de un museo de arte de un artista argentino que es conocido internacionalmente, Salcedo, que crea unas especies de biosferas. En estas biosferas están todas las condiciones de vida dentro de estos lugares. O sea, aquí crece vegetales, hay agua, hay insectos, y nos llamó mucho la atención siempre este trabajo, porque hablaba de un cierto futuro. La pandemia, en cierto modo, podía derivar en que pudiéramos crear biosferas para poder vivir aisladamente de los otros y simplemente comunicarnos visualmente o sin contacto físico, que cada uno pudiera tener su propio hábitat. Pero esto nos decíamos, bueno, ¿cómo puede influir en la arquitectura? A propósito, este artista Salcedo es arquitecto, pero nunca ejerció, siempre trabajó como artista. Y uno de los proyectos que siempre teníamos era una pequeña escuela, un jardín infantil, donde dentro del patio, que este es el patio circular, hubiese muchos árboles, y dentro de esos árboles podíamos tener casas en los árboles. Y sobre todo donde niños minusválidos, niños disables, pudieran cumplir el sueño de cada niño, de cada menino y cada menina, de vivir en un árbol. Y construimos esas 3 casas por las cuales ellos pueden subir. Y niños que no pueden ver. Bueno, democratización y ciudadanía. Con esto ya tenemos casi 40, 50 minutos. Vamos a parar en unos minutos. Estamos ya casi llegando al final. En la democratización, todos estos proyectos que hemos mostrado en general son en lugares precarios, en lugares vulnerables, Mozambique, Nepal, Patagonia de Chile, etcétera, etcétera. Pero los lugares más ricos del planeta también tienen problemas con democratización, con ciudadanía, y siempre la democracia es algo que tiene que estar siempre perfeccionándose. No es algo estático, no es algo que logramos la democracia, votamos por un presidente y se acabó, ya estamos, ¿no? Ya logramos todo. No, hay que seguir luchando para que la democracia sea cada vez más intensa. Copenhague, Dinamarca, los países escandinavos son de los más ricos del planeta. Entre paréntesis, el nivel de equidad en Dinamarca es de 1:4, es decir, el salario más bajo es 1 y el salario más alto es 4. Esta es la diferencia. Por lo tanto, hay una gran proporción, un gran equilibrio en la sociedad. No hay robos, no hay asaltos. Mis estudiantes en la escuela de arquitectura, cuando yo hacía clases allá, recibían un salario, recibían un honorario de 1.000 euros por estudiar cada mes. O sea, y eso era para que ellos pudieran vivir, independizarse de los padres, o si eran de otra ciudad, pudieran pagar el arriendo, las condiciones que necesitaban. Bueno, solo para contarles eso. Pero estas sociedades también tienen problemas. Una biblioteca, un edificio muy grande, histórico, perdía cada vez más lectores y decidieron que tenían que hacer algo y comunicarse con el parque que existía afuera. Y nos pidieron desarrollar un proyecto. Hicimos un proyecto de plataforma, que es una plataforma que salen desde las ventanas de la biblioteca y van hacia el parque, que son construidas con estos materiales de andamios que hoy día vimos en el Joao Domingo Neto. Pero bueno, solo les muestro esto para contarles que la democracia es algo que siempre está en avance y en evolución, y que también puede venir en retroceso, no es solo que avanza linealmente, la democracia también la podemos perder. Este es un segundo proyecto que tiene que ver con los mismos, con elementos constructivos muy elementales, muy precarios, pero que pueden ayudar y estimular a las personas, a la ciudadanía. Este es un proyecto para la comunidad lesbiana, gay, transexual, que querían tener presencia en un festival de música que es muy famoso, allá donde van 150.000 a 200.000 personas cada año, dura 10 días, y querían hacer un pabellón.
y el pabellón fue una acumulación de pedazos de madera. Estos son los modelos y ahí se ve el resultado del pabellón, que simplemente son pedazos de madera de 2 centímetros por 7 centímetros y donde construimos un pabellón que tiene que tener la mitad de esta sala. O sea, como con pequeños pedazos de madera se puede construir algo muy grande. Es la idea de simplemente acumular madera, una sobre otra, casi sin ninguna lógica. Y aquí también había solo un carpintero profesional, que era él, y todos los otros eran chicos que no tenían experiencia en construcción, chicos y chicas. Bueno, sobre esto no voy a extenderme mucho sobre el tema 8 y 9, porque ustedes y en Latinoamérica se ha desarrollado muchísimo. Esto es un proyecto en la India. En la India existe el slum o favela, quizá uno de los más grandes del mundo, 1 millón de habitantes. La densidad es enorme y las condiciones que tienen las favelas de acá son mucho mejores que las condiciones que tiene una favela en la India. Los materiales, ustedes ven, son muy precarios y la idea del proyecto era aumentar la densidad. A ver, voy a decirlo de otra manera. La densidad de esta favela o de este slum crecía enormemente en las tardes, cuando las personas volvían de la ciudad y no tenían y dormían hacinados en pequeños lugares. Por lo tanto, pensamos en construir unas torres de bambú donde las personas pudieran dormir en hamacas. Es un proyecto bastante provocativo en algún lugar porque es irreal, ¿no? Es imposible hacerlo. Este es un proyecto en Chile, pero no me voy a extender en ello. Esto es en Nepal, lo mismo, unas viviendas de $3.000. Y en este sí me voy a extender un poco, porque es viviendas para vagabundos, para personas sin casa en Dinamarca. Es un garage mecánico donde tendríamos que construir 40 camas para 40 personas que pudieran dormir. Pero las normas urbanas de ese lugar no permitían que se pueda dormir, porque era una zona industrial. Y nosotros ya teníamos el proyecto construido, la organización que nos había contratado había tenido una información que no era exacta, por lo tanto teníamos un problema. Teníamos la obra, teníamos el espacio, teníamos a las personas sin casa esperando venir a vivir, a dormir en este lugar y no podían hacerlo. Y pasaron 6 meses en estas conversaciones con el municipio para ver qué podíamos hacer. Y ellos también nos entendían. Nos decían, pero nosotros no podemos cambiar las normas, ¿no? Hasta que un funcionario a la salida nos dijo, miren, no lo presenten como un dormitorio, preséntenlo como una sala de espera. Simplemente que la gente vaya ahí y espera hasta el otro día, si quieren, ¿no? Pero esperan, porque en la espera no hay ninguna limitación de tiempo. Y fue entregada como una sala de espera. La misma situación se produjo con otro proyecto que hicimos en Copenhague para Sin Casa, que fue con contenedores. Las normas de construcción son tan altas en Dinamarca, producto del invierno, que hay que tener aislación de 30 centímetros, 35 centímetros en los muros, calefacción. Es costosísimo construir. Los vidrios tienen que ser triples, tiene que haber 3 capas de vidrio con aislación, lo que hacía completamente imposible nuestro proyecto. Pero también descubrimos una norma que se podían hacer obras de arte en el espacio público y que podían estar 6 meses. 6 meses es exactamente el tiempo que nosotros necesitábamos para los vagabundos y los homeless, porque son 6 meses del invierno, donde la temperatura llega a menos 15 grados. Son esos los meses en que hay que proteger a las personas sin casa. Por lo tanto, hablamos con un museo, que mi mujer conocía a la directora de un museo, y ellos nos pasaron el patio del museo y presentamos esto como una obra de arte. Y se llamó This is not a home. Esta no es una casa, porque emulábamos lo que decía Marcel Duchamp en el 1917, que decía, esto no es un toilet. This is not a toilet. Y lo hicimos exactamente 100 años después. Lo que también demuestra que la arquitectura está 100 años atrasada en relación a la evolución del conocimiento de la humanidad. Pero bueno, después de todo eso logramos hacer ese proyecto y este proyecto se llamó This is not a home 2. Esta no es una casa 2. La idea 10 es el transporte de ideas. O sea, todo lo que ustedes han visto aquí son ideas que movemos desde Chiloé a Nepal, desde Nepal a Copenhague, al grupo
LGBT desde, no sé, desde Mozambique a otro lugar. ¿Cómo se mueven las ideas en el planeta? Solo si nosotros somos capaces, no de crear nada nuevo, sino que simplemente mover ideas de un lugar a otro, podríamos hacer una gran diferencia en el planeta. Esto, por ejemplo, es un proyecto en Italia, que lo hicimos con una universidad donde yo trabajo, que es mi universidad en realidad, donde yo trabajo más tiempo, que es la Universidad Sassari, con 60 estudiantes, 30 inmigrantes del Subsahara y del Sahara, principalmente de Mali, Nigeria, Senegal, que son chicos, principalmente hombres, entre 15 a 30 años, que deciden cruzar el Mediterráneo, que es una enorme aventura. Muchos de ellos pierden la vida en el cruce. Pero los que sobreviven logran condiciones de vida que eran inimaginables en sus países de origen, en sus lugares de origen. Y aquí encontramos a este chico, que creo que lo estoy indicando aquí, que es pequeñito, tiene 18 años, se llama Mamadou, y él sabía construir con ramas de árbol. Sabía hacer construcciones, pequeñas construcciones. Y nuestro proyecto inicialmente era trabajar una semana en un workshop, mezclando personas de la comunidad local, personas del centro de inmigrantes, que eran 20 o 30 hombres y algunas mujeres, y 60 estudiantes de arquitectura, más 10 estudiantes del máster que tenemos en Venecia. En total, 100, 120 personas con las energías de muchísima gente. Pero no teníamos un proyecto. Y cuando comenzamos a limpiar este lugar y empezamos a hablar con ellos, dijimos que quizás el proyecto era construir con estas ramas que habían caído de los árboles. Y el resultado fue que empezamos a hacer una construcción entre todos. Esta es una chica del estudio de Copenhague y este es un chico de Mali, que después terminó estudiando arquitectura en la universidad y que se titula dentro de muy poco. Y este es el resultado del proyecto. Es una pequeña construcción que costó 5 euros. 5 euros tienen que ser por 7, unos 35 reales. Este fue el costo de esta construcción, porque todas las ramas eran gratis y lo que tuvimos que pagar es un cáñamo, una forma de atar estas ramas en algunos lugares, que si hubiéramos tenido las fibras vegetales que hablaba Mamadou, tampoco hubiéramos necesitado esos 35 reales, pero no habían fibras con la flexibilidad suficiente en este lugar para producir eso. Bueno, y cuando hacíamos esta construcción, seguíamos hablando con la comunidad local y los ancianos nos dijeron que nos agradecían muchísimo el haber limpiado el parque porque ahora ellos podían ir a caminar, pero se lamentaban que no. Cuando yo digo ancianos, se entiende lo que es anciano, ¿sí? Personas grandes, mayores, ¿no? Nuestros abuelos, pero no tenían ningún lugar donde sentarse. Este es un pueblo de 700 habitantes, 700, muy poquitos, y era un pueblo que tenía un rechazo a los inmigrantes. No obstante, ellos habían sido inmigrantes hace 80 años, porque es un pueblo de construcción fascista. Este pueblo lo construyó Mussolini para campesinos pobres de otros lugares de Italia, que los llevó a Cerdeña. O sea, ellos eran inmigrantes, sus abuelos eran inmigrantes, pero ahora ya se habían olvidado y rechazaban a los africanos que venían. Bueno, con este proyecto de algún modo se logra una cierta integración y decidimos construir un banco, una banca, uno solo, pero de 20 metros de diámetro y para 100 personas, con la misma técnica que habíamos usado en los campos de refugiados, con sacos de arena, pusimos la arena dentro, construimos el banco y lo que produce hacer un círculo en un bosque o en un lugar urbano es que inmediatamente las personas identifican el interior del círculo y el exterior. El interior es un espacio, aunque no tenga cubierta, la cubierta eran los árboles, pero si no la tuviera, también la identifican como un espacio. Y esto es lo que comienza a producirse en ese círculo. Teatro, música, los mismos inmigrantes sonaban, hacían tocar música en este lugar, y teníamos un banco de 64 metros de perímetro, donde podían estar sentadas 100 personas a la vez, que era el 15% de la población total del pueblo. Bueno, los nuevos roles de la arquitectura, es algo que tienen que descubrir ustedes. Ustedes tienen que encontrar cuáles van a ser sus roles en la profesión y cómo pueden cambiar la arquitectura, cómo pueden ser revolucionarios en esto.
Ayer en la conferencia que hacía en Sao Paulo, por alguna razón recordé una vieja frase de un líder político latinoamericano de los años 60 y 70, que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. O sea, ustedes tienen que cambiar todo por ser jóvenes, por el solo hecho de ser jóvenes, tienen que revolucionar todo. Bueno, esta es una foto de nuestro estudio del interior donde también producimos esta mezcla de ideas. Es una biblioteca, pero de ideas, donde hay modelos y pedazos a veces hay alguna recuerdos. La biblioteca es mucho más grande que esta, pero la fotografía solo indica esta parte para mostrar cómo pedazos de modelo muchas veces ayudan a elaborar una siguiente idea. Y en realidad un proyecto no es un proyecto, es una sumatoria de pedazos, de ideas mentales que de algún modo nosotros llevamos y que se van estructurando de distinta manera a lo largo de nuestra vida. La parte final, y para terminar la conferencia, hemos desarrollado un manifiesto sobre arquitectura y derechos humanos, donde contamos en que nosotros no hemos descubierto nada, que lo único que nosotros hemos hecho es tomar las ideas de muchos otros arquitectos del siglo XX y del siglo XIX y ponerlas en conjunto, darles una cierta lógica y coherencia y hablar de derechos humanos. Por ejemplo, en este manifiesto comentamos que nos basamos en la Bauhaus, que se creó hace 100 años atrás. En 1919 se creó la Bauhaus, hace 100 años, y donde la arquitectura comienza a tener un interés y un foco social. Pero también en 1948 se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, hace más de 70 años atrás. Lo que nosotros hemos hecho es unir estos dos elementos, desarrollar un manifiesto y decir que la arquitectura es un derecho humano. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen algún comentario, o tú, Cristiana, o algo que... Nós vamos abrir para perguntas. Alguém quer colocar alguma questão? Isa. Oi, boa noite. Gostaria primeiro de agradecer e eu queria saber mais sobre a logística do escritório. Como que você faz? Você desloca uma parte do pessoal, dos arquitetos, lá nesses diversos países? Você tem contato com arquitetos locais? Como que funciona? E se vocês acompanham também as obras depois? Todos los proyectos se basan en arquitectos locales. Nuestra manera de trabajar es leer los diarios y ver las noticias. Y donde hay una crisis social, tomamos un avión y vamos a ese lugar. Lo primero que tenemos que hacer es contactar a los arquitectos locales y trabajar con ellos, porque son ellos los que van a hacer los proyectos. Nosotros somos como un estímulo para actuar. También somos personas que en algún momento pueden llevar dinero de cooperación internacional y ayudarlos a ellos, porque ellos tienen las ideas, ellos saben cómo hacer. Lo que pasa es que muchas veces no están los recursos para hacerlo, los recursos económicos para hacerlo. Para mí, una de las grandes obsesiones de mi vida y de la profesión es tratar de crear sistemas en que cualquiera de ustedes pueda ir a trabajar a otra parte del mundo donde se necesita y que puedan sobrevivir. Ustedes que puedan sobrevivir como arquitectos. No solo la comunidad local, sino que los arquitectos y las arquitectas que puedan sobrevivir y vivir bien y tranquilamente para poder hacer su trabajo. Por ejemplo, si recorremos África, vamos a ver que en todos los poblados, en cualquier pequeño lugar, por más pobre que sea, hay un profesor, hay un médico que va una vez cada 2 semanas o una vez al mes, hay un ingeniero que pasó cada 6 meses y que va a hacer un puente o que va a hacer un camino o que va a hacer un pozo de agua, pero no hay arquitectos. Hay un país que se llama Chad, que está en África Central, que tiene 10 millones de habitantes. En el año 2014 tenía 12 arquitectos. 12 arquitectos para 10 millones de habitantes. Y de esos 12 arquitectos, 10 eran de organizaciones internacionales, que no eran de Chad.
Bueno, ese es el desbalance del planeta. Y eso es lo que los invito y los estimulo a los que tienen el valor y la fuerza y las ganas de viajar por el mundo. Recuerdo otro estudiante que tuvimos en Chile, que lo enviamos a trabajar a Naciones Unidas, Mozambique, el año 2002. Todavía vive allá. Ha construido escuelas, viviendas, caminos. Se casó con una chica creo que de allá o de afuera. Tiene familia. Y él nos dijo un día, en una de las... Yo lo invito continuamente a las conferencias para que pueda mostrar su trabajo. En una de sus conferencias dijo: yo no soy un arquitecto humanitario, soy solo un arquitecto cuyos clientes tienen menos dinero. Esa es la única diferencia. O sea, que los clientes de estos sectores sociales tienen menos dinero, pero son clientes, tienen que ser tratados profesionalmente exactamente como ustedes tratan al dueño de una casa muy cara o al dueño de una universidad o al dueño de un hospital. Es el mismo tratamiento profesional. Esta parte de la arquitectura no puede ser caridad, ni puede ser donaciones, ni limosna cristiana. Tiene que ser trabajo profesional. Por eso se tiene que pagar a los arquitectos por hacerlo. Pero, volviendo a tu pregunta inicial, no hay muchos sistemas en la arquitectura que permitan hacer esto. Tenemos que crearlos. Obrigada. Alguém mais? Como criar os sistemas? Como criar os sistemas? Fracasando. Nosotros hemos fracasado muchas veces y mi último fracaso fue una organización que creamos en Dinamarca que duró 4 o 5 años y se destruyó por diversas razones, ¿no? Pero bueno, así es. Hay que crear otra y otra y otra, como la Escuela de Ciudades, por ejemplo, que han estado creando un sistema educativo que no existe en otra parte del mundo. La Escuela de Ciudades de Sao Paulo. Bueno, quizás también podemos conversar hoy o mañana con los que van a trabajar en el proyecto, cómo estas ideas de fragilidad en la arquitectura, de temas efímeros, de derechos humanos, pueden ser aplicables al barrio João Domingo Neto, en Presidente Prudente. O sea, cómo esto puede aterrizar en un lugar como este. Alguém mais? Alguma colocação? Então, antes de agradecer ao Jorge, eu convido a todos vocês, quem quiser, além daqueles que já estão participando da oficina, a estarem amanhã no escritório, a partir das 9. Nós vamos ficar das 9 até as 5 da tarde, discutindo e sobre um projeto de implementação de um equipamento lá no João Domingos Neto. Hoje fizemos uma visita técnica, então estão convidados aqueles que puderem. Jorge, muito obrigada. Conversaremos mais sobre isso amanhã. E temos, em nome da Escola Aberta, que é um projeto que talvez estejamos fracassando, mas estamos tentando há 4, 5 anos. Queremos nos engajar e sermos arquitetos humanitários. Penso que essa é o único desejo desse projeto. Obrigada pela vinda. Obrigado por la invitación. Ha sido un viaje larguísimo, Copenhague hasta acá, pero creo que vale la pena. Y si podemos hacer algo mañana, mucho mejor aún. Sim. Muito obrigada.